En el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre. Vamos a dejarlo ahí. Damos gracias a Dios por su palabra. Ya se oró por mí. Damos gracias a Dios por su palabra. Un tema bien complejo, bien espinoso, pero hay que buscar la forma de cómo tratarlo. En medio de este mundo o de esta generación, una generación pragmática, esto quiere decir una generación que lo que le interesa es el aquí y el ahora, lo que funciona, lo que se ve o lo que puede palparse, lo que puede beneficiarse. Es una generación que no quiere nada que sea esperar, sino todo que sea aquí y ahora. Una generación que actualmente, si algo no puede dar fruto actual o inmediatamente, ellos no lo creen. Una generación pragmática, o una generación que se vale mucho por las experiencias personales. Una generación que es muy egocentrista, porque cuando Dios nos ha entregado su revelación y ha dicho: yo soy así, yo soy de tal manera, nosotros hemos decidido decirle a Dios: no, tú eres como yo diga que tú eres lo que yo necesite ahora y ahora. Es como aquel niño que va donde su padre, aquel niño malcriado, y le dice al padre: yo quiero que tú me des un cuchillo. Y el padre le dice: no te puedo dar un cuchillo porque ese cuchillo te puede hacer daño. Y este niño malcriado comienza a zapatear y a decir: ahora, lo quiero ahora, dámelo ahora. Y el padre se lo flojó. Ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios de muñeco o un Dios de silicón que usted le puede doblar el pulso. Nuestro Dios no es un Dios que usted tiene que imponerle, usted tiene que decirle. Usted lo mueve para donde usted quiera, o usted puede decir, y Él es ambivalente. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Un día te manda a decir con una persona una cosa y al otro día cambió el mensaje. Ese no es nuestro Dios. Por eso, en medio de una generación con este pensamiento egocéntrico, un pensamiento ambivalente, un pensamiento pragmático, es necesario poder redefinir o volver a recordarle a las personas qué dice su palabra. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Juan capítulo 17 versículo 3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera sencilla yo quiero resumirle esto. Si nosotros no entendemos el carácter de Dios, ni entendemos la obra redentora del Señor Jesucristo, como bien Juan capítulo 17 versículo 3 dice, si no entendemos el carácter de Dios y la obra redentora del Señor Jesucristo, nuestras oraciones pueden estar equivocadas, nuestra adoración puede estar equivocada, nuestro servicio puede estar equivocado. Porque si usted va a dirigirse a una persona y esa persona usted no sabe cómo es, cómo actúa, cómo se comporta, cómo le gusta que se acerquen a él, automáticamente esa conversación no va a tener fluidez. Porque es posible que usted vaya a imponerle algo a ese Dios todopoderoso y ese Dios todopoderoso te diga: es que yo soy soberano, es que no eres tú quien me impone, es que yo estoy en control. Por eso debemos de conocer a quién nos dirigimos, a quién le servimos y por quién estamos aquí.
Si no conocemos nuestra posición antes de la muerte de Cristo, es posible que estemos sirviendo de manera equivocada. Es posible que estemos orando de manera equivocada. Por eso es importante conocer ante quién voy. ¿Ante quién me voy a dirigir? ¿Con quién voy a hablar? Porque si es conmigo que usted va a hablar, quizá la cosa es diferente. Pero cuando usted va a acercarse a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que está en control del cielo y de la tierra, un Dios que hizo la historia, es originario de la historia, pero también está en control de la historia. Cuando usted se va a dirigir a ese Dios, usted tiene que saber a quién se va a dirigir. Porque de lo contrario va a inventar. De lo contrario va ante ese Dios a pedirle cosas que usted sabe que Él le dijo que eso Él no lo da. Si no entendemos el carácter de Dios y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hacemos, no solo la oración, no solo la adoración, si usted no conoce a Dios por medio de sus escrituras, por medio de su revelación, no de lo que tú te imaginas que es Dios, ese no es Dios. Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Dijo quién? Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Alguien dijo una vez: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pudiera imaginarme. Dios no puede ser producto de lo que tú creas que Él es, porque Dios no cabe en tu mente. Para nada Dios puede ser el producto de tu imaginación. Dios dijo ya quién Él es. Él decidió revelarse. Él decidió decirte cómo Él es, cómo actúa, cómo se comporta. Y es por esto que debemos de regirnos. Porque no es que tú te levantes un día y digas yo necesito tal cosa, mi Dios lo va a hacer. Es que no funciona así. Ya Dios dijo cómo actúa. Él no actúa de acuerdo a tus emociones. Él no actúa de acuerdo a cómo tú te sientas un día. Él no actúa así. Nuestro Dios no es nada que usted pueda imaginarse. Por eso, ¿cómo puedo yo conocer a Dios si Él no es nada que yo pueda imaginarme? Por lo que Él decidió que tú supieras de Él. Romanos capítulo 1 versículo 29 dice que Él, todo lo que conocemos de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Porque Él, es que no hay otra forma de poder entender un ser superior a todo lo que nosotros podemos palpar, podemos ver, que no sea que ese ser superior diga: yo quiero que me conozca. Quiero entrar en contexto este capítulo 17, porque este capítulo 17 es bien peculiar. Es un capítulo que, si bien es cierto, va dirigido a unos atenienses, es necesario que hoy en día esa palabra nosotros la escuchemos. Es necesario que hoy en día nosotros, en una generación como la que estamos viviendo, es necesario que nosotros la escuchemos hoy en día. El apóstol Pablo estaba en Tesalónica y no le fue muy bien porque fue aferiado. Luego pasa a Berea, y de Berea también los mismos judíos lo mandan a sacar. El apóstol Pablo tiene que salir hacia Atenas. Y cuando llega a Atenas está esperando a Timoteo y a Silas. Pero Pablo, en el versículo 1, en el versículo 22, Pablo está declarando de que no se quedó tranquilo mientras estaba en Atenas. Mientras Pablo estaba en Atenas,
Pablo está predicando, está discutiendo, está interactuando con algunos filósofos de los epicúreos y algunos estoicos. Pero esta conversación que Pablo tiene con ellos es bien interesante. Y comienza esta conversación en el versículo 16. En el versículo 16, Pablo dice lo siguiente, o el libro de Hechos dice lo siguiente en el versículo 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección del mismo. Fíjense que el corazón de Pablo no podía aguantar solamente esperar a Timoteo y a Silas en Atenas, sino que Pablo está tan interesado por promulgar el evangelio que no se queda tranquilo en Atenas. Y vemos cómo él discutía con varios grupos, con los judíos, discutía con piadosos, con dos corrientes filosóficas, que es interesante que nosotros podamos ver qué pensaban estas dos corrientes filosóficas. Los epicúreos pensaban lo siguiente: la meta para cada vida es la felicidad y la satisfacción. Es una corriente pragmática, una corriente que lo único que le interesa es sentirse bien. Una corriente que si el problema llega a su vida, comienzan a zapatear y lo echan fuera. Te vas en el nombre de Jesús. Una corriente que solo esperan de la vida o de su Dios solamente placeres. Yo no sé si usted se identifica con ellos. Los estoicos dicen lo siguiente: vivir según la razón, siendo dueño de mí mismo. Vive mediante la razón. Lo que no funciona, lo que no lo puedo ver, no hay esperanza más nada. Y yo le voy a decir lo siguiente. Yo espero que usted me preste atención con esto. Hoy en día la iglesia tiene que estar apercibida. Como dice Hebreos, tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Pero los sentidos ejercitados dicen la palabra de verdad. En esa palabra de justicia, tener los sentidos ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal. Pero le voy a decir lo siguiente: los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos, llámele como usted le llame, existen hoy en día porque ellos son los que arrastran a los falsos creyentes. No hay una corriente que pueda permanecer si no tiene seguidores. Si la corriente de la prosperidad hoy está vigente, es porque hay personas que ven a Dios como prosperidad, no lo ven como un Dios verdadero. Si la corriente cabalista hoy está funcionando, es porque hay miembros falsos que están pendientes a eso y no han entendido que el evangelio no es por raza, sino por gracia. No hay corriente fuera de la palabra que pueda permanecer si no tiene seguidores. Nadie dice amén si está fuera de la palabra. Digo, si no cree que la palabra es palabra de Dios. El versículo 19 dice lo siguiente: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Escucha el 21. Yo sé que usted tiene su Biblia abierta, porque los bereanos tenían que discernir a ver si Pablo lo que estaba diciendo era correcto. Dice el versículo 21: porque todos los atenienses
y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir o en oír algo nuevo. Esta palabra se ve inofensiva. Algo nuevo. Mire, el desinterés por la palabra, dijo un pastor un día, es el desinterés por Dios mismo. Usted no deja de leer la Biblia porque no le gusta ya leer o porque las letras. No. Usted deja de leer la Biblia cuando ya Dios no le parece atractivo. Usted deja de orar cuando ya la conversación con Dios no es fluida, no es interesante. Usted deja de escuchar mensajes centrados en la palabra cuando ya la palabra no es interesante para usted. Y nos volvemos como dos corrientes filosóficas en escuchar y en decir cosas nuevas, cosas frescas que no están en la palabra. Tenemos 30 años escuchando lo mismo. ¿Quién va a predicar? Va a predicar ese texto, eso yo lo conozco. Es que no hemos entendido que lo que tenemos en la Biblia es palabra de Dios. Es Dios hablando. Hemos visto la palabra, la hemos cualquierizado, la hemos visto como que esto es una simple letra. Esto es palabra de Dios. La fiebre es un síntoma, no es la enfermedad. La fiebre es un síntoma, no es la enfermedad. Cuando usted ve cristiano, como lo hemos visto en esta generación, eso es el síntoma de lo que está ocurriendo. Es que lo que sostiene este mundo, lo que creó este mundo, lo que dirige este mundo, es su palabra. ¿O usted cree que fue un arquitecto que formó? Fue su palabra por medio, él dijo y creó. Y él le ha placido que su palabra esté plasmada en este libro y no la veneramos. Los jóvenes me pidieron que habláramos del conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice lo siguiente: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Llegó el tiempo. El deseo de escuchar algo nuevo, el grito de escuchar algo nuevo. Queremos algo fresco. Tráenos el evangelista, tráenos el profeta. El deseo de escuchar algo nuevo es un grito a voces de decir: no me interesa tu palabra. Es aburrida. Cámbiame el mensaje, ya estamos cansados de lo mismo. No es contemporánea. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente: pero esto, hermanos, como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y si algo estamos haciendo hoy en día es pensando más allá de las escrituras. Ya las escrituras es como un mensaje descontinuado. Ya necesitamos el nombre si vamos a hacer querubines. Ya necesitamos cómo Dios habla de otra manera. Necesitamos ver
otro diálogo de Dios, porque cuando Dios plasmó su palabra aquí, como que ya esa está bien, ok, sí, no voy a hablar mal de ella, pero necesitamos otra conversación con Dios, experiencia personal. Necesitamos un mensaje más allá de la palabra de Dios. ¿Y usted sabe qué hemos hecho con todo esto? Conformarnos un Dios. Conformarnos un Dios. Formarlo con yeso, barro. Que nosotros podamos peinarlo. Que nosotros podamos sugerirle. Que nosotros podamos ordenarle. Nos hemos hecho un Dios que puede ser cualquier cosa, pero no es el Dios todopoderoso de la palabra. Aquel que es definido por la palabra como el gran yo soy. El que es el Rey de reyes y Señor de señores, que está en control del universo. Puede ser cualquier cosa, pero lo que tú piensas de Dios, si no lo sacaste de aquí, no es Dios. El Salmo 33, versículo 6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová, escuche esto por favor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow. Dios habló y fueron creados 2 billones de galaxias. Dios habló y fue creado este planeta. Dios habló y usted fue creado. Dios habló y un universo sin frontera fue creado. Dios mío, y hemos desechado su palabra. Dios habló. Una persona que se levanta en la mañana, se acuesta en la noche y no medita en su palabra, ¿qué mensaje le estará diciendo a Dios? Reflexione usted en eso. Una persona que pasa semanas sin estudiar su palabra, sin escuchar su palabra, puede venir cualquier mensaje bonito y usted sabe que se fue. Miren, no hay nada más que pueda sostener al hombre que su palabra. Usted no puede orar si no conoce a quién ora. Y usted se sostiene por oración, por su palabra y por los ejercicios espirituales que usted conoce. Pero si no conoce, ¿ante quién va a ir? ¿A quién se lo hace? ¿Y por qué lo hace? Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. El versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Le citaba Romanos capítulo 1 versículo 29, que dice que porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Usted ve la sociedad. Si hay un problema mayor en la sociedad, incluye a las iglesias, en la sociedad y en las iglesias, es que se han alejado de su palabra. Si una persona crea un artefacto electrónico y usted le da el manual, usted fue el fabricante y pone el manual. Si usted comienza a ensamblar ese artefacto electrónico y no mira el manual, es posible que le falten piezas o le sobren piezas. Así mismo ocurre con este mundo. Este mundo está patas arriba porque nadie quiere ver manual por el cual que el creador dijo: míralo para que sepa cómo se rige. El problema de la sociedad, ya lo había dicho Martin Lloyd Jones, es que las iglesias y la sociedad se ha alejado de su palabra. Decimos, buscamos, atribuimos poder en cualquier movimiento menos en su palabra. El movimiento tal, el movimiento fulanito, ahí hay poder de Dios. Decimos, atribuimos, otorgamos poder
a cualquier otra cosa menos a su palabra. La misma palabra que fue creada, que fue creadora, la misma palabra que Dios, que dice el mismo Juan en el capítulo 1 versículo 14, que Cristo es el mismo logo encarnado, la misma palabra encarnada. El versículo 27 dice lo siguiente: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esto es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Dios ha decidido tener una relación con quien le busca. Dios ha decidido tener una relación con quien le busca. Pero quien le busca, ¿cómo? En espíritu, no en mentira. No en doblarle el pulso. Dice Romanos capítulo 11, la doxología más linda que yo he podido encontrar en la palabra. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ustedes cantan el coro que dice: mi Dios no es chiquito. Aparte de cantarlo, vamos a vivirlo. Nuestro Dios no es chiquito. No lo vea como una miniatura que tú puedes gobernar como tú quieras. Ese Dios no es Dios de la Biblia. Aquel que tú puedes dominar y doblarle el pulso no es mi Dios. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Le acabé de decir que Dios, dijo C.S. Lewis, que Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pudiera imaginarme. Para nada. Y dice, y de imaginación de hombre. Y quiero un llamado de atención que le voy a hacer. La historia es hermosa y hay que conocerla. ¿Usted sabe por qué? Porque nos percibe de lo que puede ocurrir. En el trayecto de la historia hemos visto cómo las experiencias personales han fundado sectas, han creado sectas, han creado religiones diferentes. Tenemos ejemplos desde José Smith, desde Elena. Todo eso fue nacido, originado desde una experiencia personal, una revelación personal fuera de su palabra. Se me apareció fulano y me dijo: por aquí dijeron, yo creo, yo pienso, el profeta dijo. Todo eso ha sido el origen de grandes sectas en este mundo que han dado grandes dolores de cabeza. Pero para el consuelo de nosotros, eso existe, porque hay, y ellos se llevarán a los falsos creyentes. Pero nosotros estaremos fuertes en su palabra para poder discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Yo no sé si usted estará fuerte, pero yo busco fortalecerme día tras día en su palabra para poder percibir, para poder discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Lo que no viene de Dios tenemos que desecharlo.
sea radical en esto. Si vamos a ser religiosos, sea religioso en eso. Lo que no viene de Dios, hay que desecharlo. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24 dice lo siguiente: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, que me conozcan y que me entiendan. Si no conocemos a Dios, hermano mío, se lo digo con todo el amor y con todo el celo de la palabra, si no conocemos a Dios por medio de su palabra, vamos a conformar dioses. Dioses como aquellos en Atenas conformaron. Dioses no conocidos, que podrán ser cualquier cosa, menos el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y quiero cerrar con este texto, el mismo que le cité. Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O escuche, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Sentidos ejercitados: escuchar la palabra, hablar la palabra, oír la palabra, decir la palabra, tocarla, palparla. Ejercítate. Respira su palabra. No seamos niños. No seamos niños. El niño te lo engaña con cualquier dulce. Si es dulce, lo amarró. Sabe bien, se ve bien, pero no es saludable. Pero él no lo sabe, es un niño. Y lo más preocupante es que los niños no lo saben y los padres le dan el dulce, porque ellos van como malcriados donde su padre. Ahora. Yo quiero mi milagro ahora, aquí y ahora. No seamos niños, por favor. Volvamos a su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es quien nos sustenta, quien nos sostiene, quien nos da vida día tras día. El poder de su palabra. No hay otro medio por el cual podamos conocer a Dios, sino el medio por el cual Dios se ha revelado. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.